Hola, mi nombre es Julian Mijares y el tema de hoy a discutir va a ser sobre la correlación herencia y ambiente en el desarrollo de la inteligencia partiendo de los gemelos homocigóticos y disigóticos. Entonces, para empezar un poco hablando sobre tales factores, es decir, factores como la herencia y el ambiente que son importantes en cualquier tipo de desarrollo, de enfermedades, de trastornos, es muy bien concluyente aclarar el término de heredabilidad para entender ciertos niveles o ciertas cercanías a tales factores que condicionan ciertos rasgos dentro de lo que podría ser un grupo de personas o varios grupos de personas. Entonces, tales estudios se han hecho, por supuesto, en un marco estadístico, en donde la heredabilidad mide que también las diferencias en los genes de las personas explican las diferencias en sus rasgos. Es decir, describe cuánto de la variación en un rasgo determinado puede atribuirse a la variación genética. Bueno, a partir de este punto podríamos discernir entre lo genético y lo desarrollado en el ambiente. Esta misma se representa como H2 y bueno, sus estimaciones varían de 0 a 1, por lo que una heredabilidad cercana a 0 indica que casi toda la variabilidad de un rasgo en las personas se debe a factores ambientales y poca influencia genética. Estos pueden ser como la religión, el idioma y bueno, preferencias políticas, ideales, etc. Por lo que tendrían una heredabilidad de 0 porque no tienen influencia genética. Y al contrario, una heredabilidad cercana a 1 indica que casi toda la variabilidad de un rasgo proviene de diferencias genéticas con muy poca contribución de factores ambientales. Entonces, bueno, un ejemplo de ello podrían ser los trastornos como la fenilcetonuria, lo cual es un trastorno hereditario poco frecuente que provoca la acumulación de aminoácidos denominados fenilalanina en el organismo. Entonces, muchas veces suena lógico categorizar de alguna manera los rasgos que son condicionados como el factor genético y el factor ambiental, pero es un estudio muy complicado porque en muchas ocasiones se vuelve difícil discernir. Incluso, de hecho, en muchos casos hay una correlación muy fuerte entre ambos porque ambos participan en tales rasgos a estudiar. Y bueno, en este caso el desarrollo de la inteligencia es uno de ellos, en donde, bueno, sí, efectivamente hay un rasgo genético, pero la inteligencia se desarrolla de la mano con el factor ambiente y esto pues queda muy claro. El problema aquí es desligarlos. No se puede desligar a una persona de su familia con la intención de controlar todos los estímulos que reciben y tampoco podemos modificarla genéticamente para ver en qué medida uno o varios genes están detrás de un determinado rasgo. Entonces, en este caso, la inteligencia se encuentra en algún punto intermedio, por lo que había dicho antes, obviamente su variabilidad se debe a una combinación de factores genéticos y ambientales y bueno, cabe decir que no solamente es la inteligencia, como había dicho, también son trastornos, también son enfermedades multifactoriales. Uno de ellos podría ser los trastornos alimenticios, sobre todo porque para poder ver la causa de este trastorno dentro de las familias es difícil identificar el papel de la genética, sobre todo si las familias también comparten ambientes y pueden tener estilos de vida similares. Entonces esto hace que sea difícil determinar el riesgo de una persona de heredar o transmitir estas afecciones. Entonces lo que causa es que no se identifiquen los factores específicos que causan la mayoría de las mismas. Entonces la cuestión es discernir qué rasgos característicos son heredables y cuáles son adquiridos a través del contexto en el que se desarrolla. Entonces, sí, es muy complejo ver hasta dónde llega el factor genético y en qué punto emerge el factor ambiental porque todo se mezcla. Ojo, solo en el punto del desarrollo de la inteligencia y o trastornos, porque un factor genético en sí se le atribuye el tamaño, el color, la estatura, etcétera, que muy bien se puede notar a simple vista. Ahora bien, en el caso de la inteligencia, pues, y de estos trastornos ya sabemos por qué es complicado. Entonces,
Por suerte existen entre nuestra reproducción el hecho de concebir gemelos monocigóticos, es decir, gemelos idénticos, en donde un único óvulo fertilizado se separa y forman dos fetos, por lo que nos refiere el hecho de que estos gemelos idénticos contienen el mismo ADN, es decir, la misma genética, en el que nos harán ver características o rasgos influenciados por la genética, porque bueno, efectivamente, si lo que vemos en uno, lo vemos en el otro. Y así como también se pueden ver las semejanzas, también se pueden ver las diferencias. Además, reconocer los factores ambientales que los hagan ser distintos. Entonces, en base a esta utilidad de los estudios con gemelos, viene especialmente relacionado con una herramienta de investigación que permite controlar un factor que en otro tipo de personas sería imposible controlar, que en este caso, bueno, sería la genética, porque es posible comparar a dos personas quienes tienen la misma genética para poder ver en qué medida sus diferencias comportamentales y cognitivas se deben al ambiente. En este caso, el desarrollo de la inteligencia, por lo que se podría calcular una estimación de heredabilidad, que bueno, eso ya lo explicamos, midiéndose o estimándose del 0 al 1. Ahora bien, como ya hemos mencionado, los gemelos idénticos, existen también otro tipo de gemelos llamados disigóticos, o bueno, popularmente conocidos como mellizos o gemelos fraternos. Estos gemelos se originan a causa de la fertilización de dos óvulos, lo cual implica que ambos fetos se desarrollen al mismo tiempo en el útero de la madre, pero no son genéticamente iguales, solo que han nacido al mismo tiempo. El proceso de fecundación fue de dos óvulos, de dos espermatozoides, y por ende se desarrollaron al mismo tiempo. De hecho, pueden ser de diferentes sexos. ¿Y por qué les comento este otro tipo de gemelos? Porque bueno, ambos pares de gemelos, tanto disigóticos como homocigóticos, en estudios se comparan unos con los otros para igualmente medir los rasgos hereditarios de un rasgo en concreto y así ver qué tan alta es la correlación que les compete a los gemelos idénticos, en este caso de la inteligencia, en comparación con los hermanos fraternos. Entonces, en base a esto, si el factor hereditario de un rasgo concreto es alto, los gemelos monocigóticos tendrían que parecerse mucho con respecto a ese mismo rasgo. Este peso genético es especialmente importante medirlo en las situaciones en las que los gemelos se han criado por separado. Ahora bien, hay un estudio que fue realizado por la Universidad de Barcelona, donde proporciona información estadística a través de encuestas donde se estudiaron los factores genéticos como parentesco y algunos factores ambientales como el estatus socioeconómico, si tuvieron alguna educación en colegios privados o estatales, si viven en un medio urbano o rural. También recaudaron cierta información que establezca alguna desigualdad física entre los gemelos. También se preocuparon en establecer el grupo sanguíneo, la pigmentación de ojos, cabello, piel, estatura, algunas enfermedades que alguna vez han podido padecer y si estos les afectaron físicamente o psicológicamente. Igualmente se les hizo a los padres encuestas sobre si tenían alguna profesión. Además, todo se hizo bajo ciertas condiciones y requisitos previos, como el que vivieran ambos padres biológicos, que los progenitores tengan cierto límite de edad en donde no sobrepasaran los 65 años, que igualmente estos no tuvieran separados ni divorciados, y todo esto para recaudar una serie de características que pudieran arrojar diferencias y semejanzas dentro de, vamos a decirlo así, una misma situación. Entonces, tales estudios arrojaron que, por ejemplo, entre las parejas estudiadas de gemelos,
Cabe decir que se estudiaron gemelos homocigóticos y disigóticos para establecer las comparaciones lógicas. Y bueno, los resultados en los gemelos homocigóticos da una correlación ciertamente elevada, que era lo que se esperaba también, bueno, por el hecho de que son sujetos genéticamente idénticos y están educados y criados en los mismos ambientes, lo que indica una fuerte carga allí genética, y por eso la correlación alta de la inteligencia. Y además que bueno, se le atribuyen factores ambientales, como ya lo dije, por el hecho de estar criados juntos y de haberse desarrollado juntos. ¿Lleváis vidas paralelas? ¿Tú qué crees? Yo creo que ahí tenemos un 10. Yo creo que sí, al final, bueno, sí que son vidas paralelas desde el origen hasta ahora mismo. Sí, a ver, la verdad que sí, porque, a ver, también es que somos bastante jóvenes, entonces de momento, pues la vida es la que es, viviendo con los padres y en una misma casa y hasta en una misma habitación. Empezamos a trabajar juntos, estudiamos lo mismo en la universidad, lo mismo en el instituto, empezamos a trabajar en la misma empresa. Luego ahí sí hay un poquito de distanciamiento, pero no mucho, porque al final es el mismo sector de informática. Y para terminar es que vivimos juntos también, incluso todavía. Gracias a esto, gracias a que los suelen tratar igual, que duerman en la misma habitación y al mismo colegio, pues hay una sintonía psicológica similar, hay un grado de empatía similar, y que bueno, también la igualdad genética entre tales gemelos hace que estos tengan inclinaciones y gustos similares y por consiguiente busquen o creen también ambientes más semejantes. De hecho, esto se puede ver muy claramente reflejado en algunos casos en donde los gemelos son criados separados, y cuando uno los ve en el futuro, cuando pasa a estudiarlos en un futuro, los gemelos tienen casas parecidas, tienen estilos parecidos, tienen carreras parecidas o carreras iguales, los nombres de los hijos son iguales. Se puede ver mucho entonces aquí ellos buscan también un ambiente semejante, como ya lo habíamos dicho anteriormente. En cuanto a los mellizos, también tenemos una correlación alta, o no más alta que la de los gemelos homocigóticos, pero sí se podría decir que es superior gracias a la segregación genética, asegurando en que algunas parejas de gemelos fraternos sean más similares genéticamente y por ende también tengan rasgos conductuales similares. El hecho de la similitud genotípica hace que compartan más tiempo juntos, especialmente los del mismo sexo. También podemos decir que, bueno, que todas estas situaciones, tanto en los gemelos disigóticos como homocigóticos, podemos ver el factor ambiente y cómo este va perdiendo también a medida que van creciendo los gemelos y que van tomando caminos distintos. Pues es más fácil ver hasta qué punto son diferentes uno del otro y allí notar los rasgos efectivamente inciden o van de la mano con el ambiente. Pero en general o en conclusión, pues los resultados sugieren que la inteligencia humana es altamente poligénica, con cientos incluso de miles de genes que pueden contribuir a las variaciones que puede tener cada persona con respecto a su inteligencia. Y bueno, dado los resultados que dieron una correlación alta entre los gemelos, pues es evidente en este particular. Cabe decir que cada gemelo es un mundo y que efectivamente se pueden parecer uno al otro genotípicamente y fenotípicamente, pero también
pueden ser dos personas totalmente distintas, si ese es el caso, porque efectivamente se puede dar el caso y ciertamente el contexto en el que cada uno se desarrolla juega mucho en su personalidad, aún así teniendo la misma genética y una alta correlación intelectual. ¿En qué sois diferentes? Bueno, yo creo que lo más diferente que tenemos tú y yo es que a ti no te gusta el tomate y a mí sí me gusta el tomate. Sí, puede ser. Creo. Esa es la mayor diferencia. Hay cosas en las que somos completamente diferentes. De hecho, por ejemplo, yo soy vegetariana y Clara adora la carne. Digamos que mi hermana tiene un carácter más fuerte, más... Bueno, no sé yo, ¿eh? Sí, yo creo que sí. No sé. Bueno, yo me definiría... Yo soy más extrovertida. Y tienes un carácter más fuerte. Bueno, que tú cuando te enfadas... Cuando me enfado. Hombre. Pero tú de por sí. Sí que es cierto que conforme van pasando los años ya hemos creado cada uno nuestro estilo y pues sí que son muy diferentes, somos muy iguales por dentro, pero muy diferentes. Nos duelen las mismas cosas, nos gustan las mismas cosas, tenemos las mismas preocupaciones, pero después la personalidad es diferente. Cada uno siente de 1000 maneras diferentes y se comporta de una manera totalmente diferente a la otra persona y en otros casos totalmente igual. El estudio de los gemelos sin duda alguna ha sido bastante interesante, sin embargo hemos llegado hasta el final por el día de hoy. Muchas gracias.